impartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, preparamos nuestros corazones para poder ser, Señor, bendecidos y edificados, Señor, por medio de tu palabra. Suplicamos, Señor, tú nos hables, suplicamos, Señor, tú nos direcciones, Señor, suplicamos tú nos guíes, Señor, por ese buen lugar, por ese adecuado lugar donde nosotros, Señor, somos pastoreados por tu palabra que tanto bien hace a nuestras vidas, Señor. Háblanos, intrúyenos, direcciónanos, Señor. Dirígenos para que en esta noche, Señor, podamos tener la porción de edificación necesaria para nuestras vidas. Señor, suplicamos tu guía, porque separados de ti, Señor, nada podemos nosotros hacer. Bajo tu sombra, bajo tus alas, Señor, estamos, bajo el consejo de tu palabra estamos, Señor, y rogamos tu guía sobre nosotros, Señor, y sobre nuestros corazones. A ti damos gloria, a ti damos honra, a ti damos alabanza, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hoy seguimos, ¿verdad?, hablando acerca de esta temática que tiene, ¿verdad?, un principio de mucha bendición para nuestra vida y para nuestros corazones. La temática de el dedicado José. Creo que es una temática muy relevante, muy importante en el tiempo que estamos viviendo, de poder ser apartados, consagrados, dedicados para el Señor, ¿verdad? Que Él pueda tener confianza en su pueblo, confianza, ¿verdad?, en sus hijos, confianza, Señor, en su rebaño, de que nosotros estamos siendo direccionados por el camino que el Señor, ¿verdad?, puede mostrarnos, siendo direccionados por la senda que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hoy, este punto específico quiero tratar, es una parte bien profunda que debe ser tomada en mucha consideración y en cuenta. La palabra del Señor dice en Génesis 39, versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Verso 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Entonces yo quiero hablar acerca de este punto específico hoy, que este hombre llamado José, el dedicado José, enfrentó la seducción. Creo es un aspecto muy importante porque estamos, ¿verdad?, adentrándonos en una materia un poquitito compleja, desde el punto de vista del manejo de las relaciones interpersonales y que tiene que ver también con áreas de nuestra alma, áreas de nuestro espíritu, áreas de nuestro corazón, áreas también de nuestra mente. En un mundo convulsionado, en un mundo donde todas las cosas, ¿verdad?, tienden a ser erotizadas, en un mundo donde estamos siendo constantemente atacados por lo que ven nuestros ojos, por lo que oyen nuestros oídos, por lo que puede venir a sentir nuestro corazón. Y si a eso nosotros, ¿verdad?, le agregamos receptores de antaño que pueden estar en nuestra vida y que pueden generar cierta distorsión en nuestra jornada, más se va complicando el escenario de poder mantenernos en comunión, en santidad, siendo, ¿verdad?, dedicados para Dios. Hoy creo que es muy relevante poder considerar este punto específico en la vida de José. El versículo 7 es aquel que leímos recién, y el verso 8 dice: y él no quiso. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Sin embargo, la respuesta de José es: él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí, mi señor no se preocupa conmigo. Esta es la respuesta de un hombre prosperado por Dios, de un hombre que Dios está con él, que Dios lo ha prosperado y que quiere agradar a Dios en todos los aspectos de su vida. No en los aspectos más sencillos, también en los aspectos más
más complicados. Fíjese que en este punto José, tal cual como le referí también en la faceta de la prosperidad, en este punto José no perdía naturalmente, ojo con lo que voy a decir para que no me interprete naturalmente según una visión humana, porque mire, lo vendieron como esclavo, lo alejaron de la casa de su familia, los hermanos de él no lo querían, o a lo mejor eso pudo haber percibido. No sabía si iba a volver a ver a su padre. Lo llevaron miles de kilómetros lejos de donde estaba su casa. Lo meten y lo esclavizan. Y en ese entorno mantiene su integridad, retiene su posición, ¿verdad?, con Dios, y luego se encuentra una faceta de seducción en su carne. Un hombre que está solo, entendiendo que la Biblia dice en el libro de Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre no tenga compañera, no tenga, ¿verdad?, la contraparte que le pueda ayudar en la jornada. Entonces, naturalmente, y como hombre, ¿verdad? Cuando digo hombre, estoy hablando del género hombre o mujer, y en este caso José como varón, no perdía nada naturalmente, porque si él hubiese pensado humanamente, ya, ¿qué más da? Ya, ¿a quién le hago daño? Pareciera ser que estoy olvidado de todo análisis. Pero él le dice asombrosamente, miles de kilómetros lejos, asombrosamente dice, aquí mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Verso 9, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Un principio importante también de que el Señor nos da libertades, pero también establece prohibiciones. Hay cosas que nosotros debemos de aprender. Este es un principio que el Señor también refirió en el libro de Génesis, cuando Dios toma al hombre, lo pone en un ambiente y le dice, mira, ¿sabes qué? Todos estos son tus beneficios, pero todas estas son tus prohibiciones y también te quiero hacer notar las consecuencias. Son beneficios, prohibiciones y consecuencias. Queda el escenario completamente claro. Ahí José le dice a esta mujer, han puesto los ojos en mí, me han dado confianza, mi amo me ha puesto encargado de todo lo que tiene, administro su casa, administro sus propiedades, todo lo ha puesto a mi encargo, solamente me ha reservado a ti, porque tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este gran mal y pecaría contra Dios? Aquí me impresiona mucho el análisis que él hace en el verso 9, un hombre dedicado. Un hombre que le estoy diciendo que está a miles de kilómetros de donde está su padre, donde están sus hermanos, donde está su entorno de seguridad no lo tiene, miles de kilómetros. Y él dice, ¿cómo haría este gran mal? Pecando, dice él, verso 9, pecando haría este gran mal y pecando contra Dios, pecaría contra Dios. Ponga atención, un hombre dedicado tiene conciencia de lo que puede llegar a ofender a Dios. Un hombre dedicado tiene conciencia de lo que puede perder delante de los ojos de Dios. Verso 10, hablando ella cada día. Aquí me impresiona también el poder de resistencia y el poder de convicción que tiene este hombre llamado José, el hombre que está coronado por los collados eternos, aquel que reposa la bendición del consagrado de entre sus hermanos, de aquel que fue apartado de entre sus hermanos. Y él recibía este tipo de seducción todos los días. No era un día, no fue un momento, no fue solamente un día que se encontró haciendo un trabajo en alguna parte. No, señores. José todos los días era confrontado con este tipo de seducción. Dice la escritura en el verso 10, hablando ella cada día y no escuchándola, es el versículo que usted tiene ahí en pantalla, escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Verso 11, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, un hombre enfocado en lo que debía hacer y no poniendo la atención en las distracciones que podían venir en su jornada. Y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Ella lo tenía agarrado en los vestidos y no lo soltaba. Y él dejó las prendas y huyó de ahí. Verso 13.
cuando vio ella que le había dejado sus ropas en sus manos, ¿verdad? Cuando vio ella que había sido desechada, despreciada, que no era de atractivo, que no era, ¿verdad?, del apetito, que no era algo que pudiese condicionar la vida de este hombre dedicado, en su faceta de sentirse una mujer, ¿verdad?, rechazada, ella, ¿verdad?, empieza a hablar y dice en la Biblia que el verso 14, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos han traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino a él para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, huyó y salió. Y ella junto así, ¿verdad? Y ella puso junto así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando el amo de José, ¿verdad?, oyó las palabras de su mujer que le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Ahora, todo esto era parte de una maquinación lógicamente influenciada por su esposa, porque no había nada de cierto en lo que ella estaba expresando, lo que ella, ¿verdad?, estaba haciendo con José, lo seducía día a día, el poder de lo que es la seducción. Yo creo que es muy importante comprender que nosotros estamos en una plataforma tan fuerte, tan delicada, donde debemos, ¿verdad?, enfocarnos en aprender a escuchar el consejo, en poder tener un depósito de oración, un depósito de comunión. ¿Sabe por qué? Porque la única fuerza que puede tener un hombre ante la seducción, ante la tentación, es la faceta de la comunión con Dios. Cuando alguien está en la comunión con Dios, difícilmente las tinieblas tendrán un poder de influencia sobre un área carnal, porque ese hombre tiene un poder de influencia en el ámbito espiritual. Ahora, es importante ver que solamente un hombre que puede ser seducido es alguien que ha quebrantado aspectos en su vida. Ponga atención a esto. Porque ningún edificio se derrumba de la noche a la mañana. Ninguna construcción es socavada, hermanos amados, en un momento. A no ser que sea un golpe tan violento que pueda, no sé, que caigan los aviones y rompan como cayó arriba la estructura. Pero también ni siquiera eso, porque tiene que ser socavado de abajo. Pero en la regla general, la verdad que lo que se derrumba tiene que empezar a mostrar áreas socavadas, fisuras, áreas débiles, áreas de estructuras que no están bien cimentadas y comienzan, ¿verdad?, a ceder. Ponga atención, a ceder. Le quiero entregar un principio. Cuando alguien está batallando con aspectos de seducción o sabe un hombre que tiene, ¿verdad?, pies de barro en ciertas áreas, entonces cuando él baja la guardia en ciertos aspectos, entonces comienza a descender la resistencia. Si alguien está orando por santidad, si alguien está orando por espiritualidad, por pureza, si abre sus ojos a ver cosas que no tiene que ver, o si empieza a oír cosas que no tiene que oír, o se empieza a dejar seducir porque no tiene que dejarse seducir y no corta esas cosas, sino que persiste en ello, entonces lo que está ocurriendo es que día a día las barreras de la santidad comienzan a descender. El poder de la resistencia empieza a socavarse. El poder de la resistencia empieza a menguar hasta ser, hermanos amados, debilitado. Eso es lo que le pasó a Sansón. Recuerde que Dalila iba todos los días y lo agobiaba todos los días diciéndole, dime el secreto de tu poder, dime el secreto de tu poder. Y dice la Biblia que lo redujo a mortal angustia. Esa palabra redujo a mortal angustia, le hizo ceder el poder de la resistencia que él tenía. El libro de Proverbios también nos dice que la mujer extraña reduce la alma valiosa del varón a un bocado de pan. Es decir, lo reduce, el poder de reducir la resistencia de aquel que se quiere esforzar por agradar a Dios o de aquella que se quiere esforzar por agradar a Dios. Entonces, alguien que va a ceder a la seducción, alguien que va a ceder a la tentación, porque la Escritura bien clara nos dice en el libro de Santiago que el Señor no tienta a nadie.
Hay una diferencia entre la palabra prueba y la palabra tentación, ¿verdad? Entonces, esas dos palabras no se tienen que confundir, pero la Biblia cuando habla de tentación, habla de alguien que es seducido, pero dice la Biblia en el libro de Santiago, en el capítulo 1, que él no tienta a nadie porque él no es tentado por el mal. Ponga atención a eso. No es tentado por el mal y él no tienta a nadie. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es lo que está en ti? ¿Qué es lo que está en mí que pudiese sentir atracción hacia algo indebido? Entonces ahí nosotros vamos a ver que la Biblia dice que cuando uno es tentado es cuando de su propia concupiscencia o de sus propias pasiones es atraído y seducido. Y la concupiscencia da a luz el pecado y el pecado da a luz la muerte. Entonces, por favor, ponga atención a esto. Jesús dijo, no hay nada de él. ¿De quién? Del diablo en mí. Quiere decir que si no hay nada del diablo en mí, entonces él no tiene ningún imán, no tiene ningún receptor, no tiene nada que pueda servirle de ancla para poder trasladar en mí una seducción sobre la cual yo responda, una tentación sobre la cual yo pueda responder. Jesús fue llevado en el espíritu y cuando fue confrontado y vino Satanás, es verdad, dice la Biblia que salió para tentarle y él con la palabra estaba fortalecido en el poder de la oración, en el poder del ayuno, en el poder de la palabra. Entonces no había nada en él que pudiese, verdad, socavar esa posición, esa resistencia espiritual para poder ceder ante la seducción o ante la atracción de las tinieblas. Aquí la Escritura entonces nos muestra claramente que cuando un hombre es tentado, cuando una mujer es tentada, no es, hermanos amados, precisamente porque esté haciendo bien las cosas. Todos nosotros podemos ser tentados. Yo he escuchado en muchas veces, escúcheme bien lo que le voy a decir y me hago responsable de estas palabras, porque la gente dice, todos somos tentados, pero otra cosa es ceder a la tentación. Pero escuche bien a este punto. La Biblia dice que cuando uno es tentado es cuando de la propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces cuando nosotros somos tentados, quien sea, no es de alguna manera un chequeo o una validación de que, listo, está tentado, pero eso es normal. No, hay concupiscencias, hay pasiones, hay cosas que están dentro de él que todavía necesitan ajustarse, que necesitan venir al orden, que necesitan venir al ajuste correcto. Entonces ahí nosotros miramos una faceta, ¿verdad?, bien relevante y bien importante de aprender a hacer las cosas bien delante de los ojos del Señor. Ahora, ¿quién cede a la tentación? ¿Quién cede a la seducción? Alguien que comenzó a romper, hermanos amados, barandas. Alguien que comenzó a romper los límites. Alguien que empezó a socavar los muros de santidad. Alguien que empezó, ¿verdad?, a quebrantar pactos en su vida. Daniel 11, versículo 32. Daniel 11, verso 32 dice, con astucia seducirá a los violadores del pacto. Con astucia va a seducir a los violadores del pacto. ¿A quién va a seducir? La influencia espiritual. ¿A quién va a seducir? A los que son violadores del pacto, a los que han quebrantado dentro de él principios, valores. Sansón quebrantó los pactos de santidad, hermanos amados. Hay muchos hombres que quebrantaron los pactos de santidad, saltaron la barrera de los límites. David saltó la barrera de los límites a involucrarse, ¿verdad?, con Betsabé. Salomón rompió la barrera de los límites al poder, ¿verdad?, caer en esta faceta desordenada sexual, hermanos amados. Y así vemos nosotros en la Escritura muchos ejemplos de situaciones que se dieron bajo la influencia de seducciones. La Biblia dice en el verso 32 de Daniel 11, pero el pueblo, dice la Escritura, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hermanos amados, es muy importante entender que aquel que sufre la seducción entonces está siendo manipulado.
está siendo, ¿verdad?, manipulado por la atmósfera de las tinieblas, por receptores inadecuados que pueden estar en su vida operando de manera activa, y su cuerpo tiene cierta codificación, hermanos amados, programada, donde de alguna manera tiene asociado un placer a un químico que puede estar en su cerebro, ¿verdad?, que activa lo que tiene que ver con las capacidades de la dopamina para poder sentirse atraído o experimentar nuevamente ese nivel de placer en algo que pudiese inclusive, hermanos amados, ser prohibido. No ponga, ¿verdad?, solamente atención a eso, porque la estructura del cuerpo está creada por Dios y Dios nos creó para experimentar placer, pero estamos viendo aquí un placer prohibido, algo inadecuado, algo que no está permitido para ese hijo de Dios, y que ese hijo de Dios está deslizando para hacer cosas que no debiera de hacer. Ponga atención, ahí está operando entonces una combinación con otra fuerza, la cual está manipulando los químicos del placer para activar o provocar a las personas a caer en el mundo de la adicción, en el mundo del placer negativo que lo va a llevar a la autodestrucción. Ahora ponga atención, esos violadores del pacto son aquellos que ceden a la seducción, ceden a la tentación, pero porque han ido quebrantando dentro de ellos aspectos de cuidado, aspectos de ser guardados, han cedido, han dado un paso, han dado otro, cuando debieron parar siguieron, cuando debieron detenerse siguieron, cuando le dijeron no siguieron, hasta el punto que se entregaron a esta atmósfera, ¿verdad?, de seducción negativa o placer negativo. La Biblia, cuando habla acerca de los violadores del pacto, que estamos viendo aquí en Daniel 11, versículo 32, la palabra en Strong es rachá, y esa palabra significa que un violador del pacto es aquel que quiere cometer maldad. Es aquel que se siente, ¿verdad?, seducido o inspirado a cometer maldad, porque dentro de él está una faceta también de iniquidad, de una faceta torcida. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará. ¿Qué quiere decir que se esforzará? Que comenzará a levantar resistencia, que comenzará a esforzarse por recuperar lo que ha perdido, que se esforzará y tomará acciones. ¿Qué es tomar acciones? Comenzar a orar, comenzar a pedir consejo, comenzar a pedir ayuda, comenzar, ¿verdad?, a batallar en aquellas cosas que tiene que batallar, porque si no las resuelve, si no las controla, van a arruinar su vida. El desenfreno sexual de Abraham por no controlar ante el consejo de su esposa, que pudiese ser un consejo suave que le estaba dando la esposa, sin embargo, estaba potenciando un aspecto sexual que finalmente repercutió en que naciera Ismael, y eso trajo una batalla hasta los días de hoy en la tierra, que los árabes con los israelitas y los que pelean la tierra de Palestina, porque unos dicen que Ismael es el primogénito y otros dicen que Isaac es el primogénito. Y ahí hay una trifulca de proporciones grandes. ¿Por qué? Por un desenfreno sexual. Cuando yo veo la vida de Jacob, también hubo un problema así. Cuando dice él, bueno, Labán le dijo, te tienes que casar con la mayor antes que la menor. Y dice la Biblia que en la noche le metieron a Lea. Y perdóneme, pero claramente la Escritura dice que Lea era diferente a Raquel, y que Raquel tenía una belleza que cautivó el corazón de Jacob. Entonces, que él no se haya dado cuenta en la noche que estaba con otra mujer, que él no se haya dado cuenta en la noche que estaba con otra estructura física, que él no se haya dado cuenta en la noche que estaba con una mujer que olía diferente, y que después dijera, que a lo mejor dijera, no me di cuenta, molesto, y que lo dijera, no, es que te dimos la mayor. Él tenía un área de promiscuidad. Él podría, perdón, haberse dado cuenta que no era y haber dicho, yo llego hasta acá, porque no fue el acuerdo que teníamos. Si así fuese, también Raquel le hubiese dicho, ¿sabes qué? Jacob está trabajando, pero fíjate que va a tener que estar primero con mi hermana, porque así son las normas. Entonces, no justifiquemos lo injustificable. David también se saltó las barreras porque ya habían cosas que estaban mal y que estaban torcidas dentro de él, a tal punto que su error de carácter sexual le costó la vida de un hombre, mintió, engañó, tropezó, y la espada nunca más se apartó de su casa por una sentencia profética de lo que había hecho por no tener control. La verdad
que es muy complicado, hermanos amados, la faceta. Ahora la Escritura dice en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, en la NBI dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas, pero esa palabra, inspiraciones engañosas, en la Biblia, ¿verdad?, de las Américas también lo traduce como espíritus seductores. Me parece interesante poder ver lo que tiene que ver con esos espíritus seductores que buscan arrastrar para cometer con toda avidez cosas que no debieran de hacerse. Me parece interesante también entender lo que habla acerca del temor. Lo que se cumplió en la vida de José es lo que dice el proverbio. La Biblia dice, el hombre que teme al Señor, Dios lo apartará de la mujer ramera, de la prostituta. Y mire qué interesante ver, porque también eso nos habla de que cuando las barreras del temor o la ausencia de temor en la vida de un hombre o en la vida de una mujer desaparece, entonces con más prontitud está cercana la seducción y la tentación que va a arruinar a alguien, que va a arruinar. Por estos aspectos, hermanos amados, se han arruinado familias, se han arruinado matrimonios, se han arruinado la vida de hijos, se han arruinado iglesias, se han arruinado empresas, se han arruinado, hermano, muchas relaciones interpersonales que han traído consecuencias fatales. Algunos con la ayuda del Señor han podido salir adelante, pero otros, lamentablemente, un tipo de tropiezo de esta índole ha arruinado completamente su entorno y le ha costado mucho salir adelante. Es muy importante entender y comprender esto. Aquí estamos hablando de José, un hombre que no estaba casado, un hombre soltero, sin embargo estaba comportándose como alguien que estaba caminando bajo principios, caminando bajo el temor del Señor, porque en su respuesta él dice, ¿cómo yo haría este mal pecando contra Dios? Entendía que sus caminos estaban bajo la mirada y bajo la observación del Dios Todopoderoso. Abandonaron, hermanos amados, hay gente que abandona la fe, abandona la capacidad de creer en que Dios le está mirando, en que Dios está velando por sus caminos, se apartan de la comunión y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y en ese punto, cuando yo empiezo a caminar bajo la provisión de lo que no es la fe, entonces entro a las facetas de seducción, entro a las facetas de engaño. Yo le voy a enseñar algo. El cometido de las tinieblas es oscurecer el entendimiento de un hombre a través de la seducción, de una mujer a través de la seducción. Y cuando ese hombre está envuelto en las tinieblas de la seducción, sus ojos son vedados. Él no está viendo lo que está ocurriendo, aunque sea muy normal y sea muy claro para alguien que lo está mirando desde afuera. El hombre que está inmerso en la cadena del engaño, inmerso en la sombra de la seducción, no logra ver lo que está ocurriendo. Y cuando las tinieblas cumplen su cometido de arruinar la vida de ese hombre, le quitan el velo. Arruinar la vida de esa mujer, le quitan el velo. Y ahí ocurre lo que le ocurrió a David. ¡Ay, he pecado! ¿Cómo he cometido este gran mal? ¡Ay, he fallado! Mire, Sansón no alcanzó ni a darse cuenta cuando de repente dijo, Dios está conmigo, dijo así, y Dios ya no estaba con él. Que no te ocurra esto. Hablar de la consagración, hablar de la dedicación, hablar del cuidado que debemos de tener en nuestra pureza sexual es parte de la consagración. Parte de la consagración es cuidar nuestra pureza sexual en un ambiente donde todo está trastocado, en un ambiente donde tenemos inmoralidad, donde tenemos profanación, donde tenemos prostitución, donde tenemos, ¿verdad?, pornografía, donde tenemos, hermanos amados, todas las cosas a un clic, donde hay tantas cosas que puedan estimular nuestros ojos, tanto el hombre de la mujer. A veces la mujer, discúlpenme que lo diga así, entra en una faceta tan moralista, ¿verdad?, con relación a lo que el hombre ve, y la mujer también ve cosas que no tiene que ver. Por ejemplo, hay mujeres que de repente dicen, oye, qué elegante el tipo, qué encachado el hombre, oye, qué bonito el tipo, y dentro de su mente y dentro de su corazón también están ocurriendo cosas, pero si lo dice un hombre, si un hombre dijera, oye, qué linda la mujer, qué elegante la mujer, qué atractiva la mujer, se ve raro. Entonces, hasta en esos puntos, a veces hay un mal entendimiento con relación a lo que está ocurriendo, porque ambos están trayendo seducciones, ambos están trayendo pensamientos que no tienen que estar o que no tienen cabida en el corazón de un cristiano. Pastor, yo he pensado eso, pero no tiene cabida en el corazón de un cristiano, no tiene cabida en el corazón de una cristiana.
estar teniendo pensamientos si está casada con otros varones, la mujer, el hombre, pensamientos con otras mujeres que no es su esposa, si son solteros, pensamientos codiciando la mujer ajena, o hermanos amados, y mire, codiciar la mujer, tener la mujer de tu hermano es peor que adulterar, es peor que el adulterio. Hermanos amados, es tremendo. Entonces, aún en los mandatos dice, no cometerás adulterio en los 10 mandamientos, y dice, y no codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni su campo, ni nada de tu prójimo. Entonces, cuando yo miro esa palabra, hermanos, tanto acerca de la fornicación como del adulterio, tienen marcos que son también de mucho cuidado, porque en el libro de Hebreos dice, a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Como que Dios va a entrar en una conversación directa con aquellos y le empezará a poner los puntos, y Él va a evaluar si hay arrepentimiento sincero, si no hay arrepentimiento sincero, si hubo levantamiento, si hubo restauración, si hubo perdón, si pudo seguir adelante, porque los caminos nuestros están todos delante del Señor y bajo la observancia del Dios Todopoderoso. La palabra seducción viene también de la palabra griega que estamos hablando aquí, hermanos amados, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. La palabra seducción tiene que ver ahí con el griego 4108, que significa planos, ¿verdad? Y significa también ser inducido al error, ser conducido al error, ser engañado para cometer error. Y la raíz significa en muchos sentidos que nos da a entender que toda nuestra estructura es engañada, atraída y seducida. Esto es tremendo, porque cuando entran facetas de seducción, no solamente están involucrados nuestros ojos, están involucrados todos nuestros sentidos, nuestra capacidad del gusto, lo que oímos. Hermanos amados, en este tiempo en que estamos viviendo, todos nosotros, desde el apóstol más grande hasta el hermano más chiquitito, todos nosotros debemos de cuidarnos. ¿Sabe por qué? Porque Sansón nos entrega una enseñanza muy linda y él dice, si me cortan el cabello era la señal exterior del pacto que tenía en su interior. Entonces la señal del pacto que tenía en su interior era la siguiente, que él no podía quebrantar ese pacto. Entonces él decía, si me cortan el cabello, en otras palabras, si rompo el pacto que tengo con Dios, entonces seré como cualquier hombre, entonces seré como cualquier mujer. Entonces, usted y yo, todos nosotros debemos entender que la comunión con Dios es necesaria en nuestra vida. La comunión con Dios es importante en nuestra vida, o si no podemos errar en caminos que no debiéramos errar. Proverbios 25, verso 28, en la LBA dice, como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Proverbios 25, verso 28, hermanos amados, el mismo versículo, pero en otra versión, en la versión del Peregrino, dice ciudad desmantelada y sin muralla. Ponga atención, sin muralla. Ese es el principio que te estoy entregando ahora. Se dieron los límites, rompieron las bardas, rompieron los límites, bajaron los muros de santidad, bajaron los muros de contaminación, empezaron a ceder. ¿Sabe cómo lo miro? Mire, otro ejemplo de la manera más práctica. Lot, cuando se separó de Abraham, dice la Biblia que Abraham le dijo, mira, escoge el lugar. Si te vas al norte, yo me voy a ir al norte, al sur. Si te vas al sur, yo me voy a ir al norte. Escoge tú la dirección y yo me voy a ir al otro lugar. Y cuando yo miro eso, y cuando miro ese escenario bien puntual, dice la Biblia que Lot miró la codicia de los ojos, y dice la Biblia que vio la región del Jordán como de riego, y dice que sus pasos se apresuraron día a día y fue poniendo sus tiendas poco a poco hasta que habitó en Sodoma. A mí me llama la atención cómo un justo comienza a vivir en Sodoma. Habían receptores económicos, habían receptores de codicia, de dinero que lo mantuvieron en Sodoma. En otras palabras, él cedió cosas por ganar otras. Eso es un peligro, porque lo que él cedió terminó profanando el corazón de su esposa y terminó profanando el corazón de sus hijas. Dice la Escritura que de alguna manera su esposa y sus hijas fueron contaminadas y profanadas a tal punto que cuando fueron rescatados por los ángeles, la esposa de Lot miró atrás y fue convertida en una estatua de sal. Eso ha sido oído por muchas personas, y si usted no lo ha oído nunca, se lo digo, porque miró para atrás. Y eso nos habla entonces que cuando Sodoma, que cuando lo profanado está en el corazón, se tiende a mirar atrás de las cosas que han quedado atrás. Y por otra parte, dice la Escritura que las hijas de Lot embriagaron a su padre y lo violaron.
Y miren lo que dice este aspecto de la relación incestuosa de las hijas de Lot con Lot. Salieron los moabitas y salieron los amonitas. Y de estos dos pueblos, hermanos, vinieron muchos ataques al pueblo de Israel, a tal punto que aún de esta estirpe sale Moloc, que era aquel que devoraba a los hijos por fuego, y el fuego es figura de seducción en el ambiente negativo. Entonces yo miro, hermanos amados, en la palabra, que es muy importante. ¿Sabe cómo fue destruida Sodoma? Por fuego. Y eso nos habla que el fuego del Espíritu Santo se levanta contra el fuego de la carnalidad, contra el fuego de las pasiones carnales. Y nosotros tenemos que ser capaces, con la ayuda del Dios Todopoderoso, poder dar batalla en aquellos pies de barro que podamos tener o en aquellas cosas que estén en nuestra carne que deben ser vencidas. Una de las temáticas que le compartí hace meses ya, cuando le compartí acerca de la iglesia en nuestras casas, le hablé acerca de Arquipo. Arquipo significa domador de caballos, alguien que tiene dominio propio. Parte del fruto del Espíritu Santo es templanza. Templanza es dominio propio, autocontrol, la capacidad de controlarse. Porque hay alguien que dice, no, es que la carne es débil, es que la carne es débil, es que la carne es débil, la carne para allá y la carne para acá y la carne para allá y que yo sería la carne y la carne. No, sino la carne tiene su naturaleza que es tendiente a la carne, pero Dios te hace Arquipo, Dios te hace alguien que tiene que dominar la carne. Y la única manera de dominar la carne es que siembres para el espíritu y no siembres para la carne, porque el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, pero quien siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Entonces la gran responsabilidad la tenemos nosotros. Recuerde, Dios siempre nos va a hablar, estos son todos tus beneficios, estas son todas tus prohibiciones, pero estas son todas tus consecuencias. Cada acción tiene una repercusión y cada repercusión traerá un efecto terrible o positivo de acuerdo a lo que sea la acción que se realice por delante. Proverbios 25, verso 28, en la revisión del 95, dice: como ciudad destruida y sin murallas, ciudad destruida y sin murallas, es el hombre que no pone freno a su espíritu, es el hombre que no pone freno a su espíritu. Mire qué interesante, aquí nos habla entonces que había una iniquidad tan marcada en el espíritu de ese hombre, porque la iniquidad, escúcheme bien, la iniquidad afecta a la generación, la rebelión afecta a los que están más cercanos y el pecado lo afecta a uno, rebelión afecta al círculo más cercano, la familia, pero la iniquidad afecta a las generaciones. Y cuando estamos hablando en facetas de iniquidad, la Biblia dice que Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, hasta la cuarta generación de aquellos que no le buscan. Entonces, recomendación: manténgase buscando a Dios, porque de cierto será encontrado de aquellos que le busquen. Pero si hay facetas de iniquidad en tu vida, van a alcanzar a tus generaciones, y lo que no vences tú hoy va a vencer a tus hijos mañana, va a vencer a tus hijas mañana. Y es por eso que usted no tiene que asombrarse, porque usted bien conoce sus pies de barro y nadie le está diciendo que usted no puede tener batallas ni debilidades. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y accionará, tomará acciones, será valiente, tomará resoluciones con respecto a aquello que ya tiene el entendimiento que puede ser algo terrible para sus generaciones y para su vida. Así que te exhorto a que en este día te levantes como Arquipo, te levantes como aquel que tiene la capacidad de poder decir: me voy a poner en la brecha y voy a ser un hombre como José, un hombre dedicado que dice no a la seducción. Aquí está la esposa de Potifar, pero esto tiene que ver con entidades de carácter femenino que tienen que ver con la inmoralidad, y no tan solamente para el varón, sino que también tiene que ver para la mujer, una influencia de inmoralidad que busca arrastrar tanto al hombre como a la mujer, tanto al ambiente matrimonial. Los hijos también pueden ser arrastrados. A veces los hijos tienen cierta atracción a ver ciertas cosas que no tienen que ver. Y hoy por hoy es tan importante entonces mirar eso, porque a veces los niños de repente le dan ganas o el estímulo de ver cosas que no tienen que ver. ¿Y de dónde provino, de dónde nació esa inclinación? De pronto de los padres.
De pronto los padres que de repente vieron cosas que no tenían que ver y desataron eso en la vida de sus hijos y debieran estar entonces controlándoles, ¿verdad? Orando por ellos, orando por sus hijos, marcándoles bien las cosas que ven, las cosas que no tienen que ver, porque realmente en este tiempo es muy difícil, hermanos amados. El tema del Facebook, el tema del Instagram, el tema del TikTok famoso, el tema de estas cadenas que son como unos aplicaciones que son para conocer gente y bueno, y hay una infinidad de cosas que yo no conozco, desconozco, el Twitter y no sé, hermano amado, los jóvenes deben estar más al día en todo esto, pero hay un montón de cosas que van a tender a la ruina de las fronteras de la santidad, y para eso un hombre dedicado, una mujer dedicada, un hombre consagrado, una mujer consagrada deberá enfrentarse a ello porque conoce a su Dios. No sea como aquel que tiene una muralla, hermanos, caída, no sea como aquel que tiene la ciudad destruida y sin murallas. Es el hombre que no tiene freno a su espíritu. Qué importante es saber decir no, qué importante decir no puedo, qué importante decir no. ¿Cómo haría este gran mal pecando contra Dios? ¿Cómo haría este tan mal ofendiendo a Dios? Hermanos amados, José ya venía de una experiencia terrible. En Siquén él había percibido, mirado lo que había ocurrido con la violación de su hermana Dina. Él sabía que el abuso sexual, que el tema sexual podía desencadenar algo terrible. Entonces él dice, ¿cómo haría este gran mal pecando contra Dios? Ahí usted ve comentarios extrabíblicos de que José vio el pacto de la circuncisión que tenía, ¿verdad?, en su miembro, ¿verdad?, genital, y que él dijo, no voy a hacer este gran mal. ¿Cómo voy a hacer este gran mal pecando contra Dios? Y usted puede ver distintos ángulos que está enfocado en la vida de José, en lo que él hizo. Pero realmente lo que quiero destacar acá es aquel que supo enfrentar la seducción y no ceder al pecado, o no ceder campo a este aspecto que lo podía arruinar. Es muy importante entender entonces la procedencia de estas cosas. Y la verdad que las facetas de iniquidad, hermanos, van a ir deteriorando nuestro amor por el Señor. Amor es tener la capacidad de estar inclinado a la devoción, al afecto, a la entrega a Dios, no tan solamente de palabras, no tan solamente de expresiones, ¿verdad?, románticas en el templo, decir yo te amo. Si ese amor no se traduce en acciones, entonces hay facetas de enfriamiento, hermanos amados. Un amor sincero tiene facetas de expresión. Entonces, si el amor que yo digo decir o que yo pretendo tener para Dios, hermano, solamente tiene una faceta muy romántica, una faceta extremadamente romántica que digo, no, solamente Dios es aquel que yo amo con todo mi corazón, pero en lo concreto no lo demuestro con acciones, entonces yo diría que hay un tema de enfriamiento en el corazón, porque Mateo 24, verso 12, nos dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Estos temas que le estoy compartiendo yo no son de los más populares. ¿Y sabe por qué no son muy populares? Porque generan mucha incomodidad escucharlos. Imagínense el varón que está escuchando este tema, le genera incomodidad con su esposa. O la esposa que está escuchando este tema, le genera incomodidad con su esposo. Pero ocultar las cosas no va a solucionar el tema, solamente va a retrasar que se descubra. Entonces, ¿realmente pretendes ocultar esto en tu vida o pretendes confrontarlo? ¿Pretendes enfrentarlo? ¿Pretendes, verdad, levantarte y decir, sabes qué, yo tengo este problema, sabes qué, yo tengo esta batalla y tengo que tomar resoluciones? Toma resoluciones, toma resoluciones, toma resoluciones espirituales que te ayuden a salir del socavón en el cual te estás metiendo, porque realmente qué lindo es poder caminar con libertad y qué terrible es caminar con cargas, verdad, espirituales, de carnalidad que te pueden ayudar, que te pueden llevar a sentirte tan vacío, tan arruinado, tan triste, tan amargado, porque no logras vencer aquello que te atormenta. Que Dios nos ayude a todos nosotros. El amor de muchos se enfriará por causa del aumento de lo torcido, de lo que está sin ley en nuestro corazón. Es muy importante entonces entender. Ahora, cuando el Señor le dice, y esto sí es muy importante verlo, recuerde que cuando Noé llega al nuevo mundo, dijéramos de alguna manera, dice la Biblia que bajan 8, ¿verdad?, personas
y la escritura menciona andando el tiempo, andando el tiempo. Esto es muy importante porque a veces la gente cuando lee la Biblia se desconecta de estos aspectos y se desconecta de los aspectos. Por ejemplo, la Biblia dice, la persona dice, ¿y de dónde salió la esposa de Caín, que estaba en la región de Nod? ¿Y de dónde nació la gente que estaba en Nod? Hay una explicación que ya la hemos dado, pero hay un versículo que dice andando el tiempo. Y el tiempo que está expresado en la Biblia es un tiempo prolongado, no es un tiempo como nosotros y pasó una hora, sino es un tiempo prolongado. Bueno, cuando la escritura dice y andando el tiempo, en la faceta también de Noé, y aconteció que, ¿verdad? Cuando ellos llegaron, llegó Cam, llegó Jafet, llegó Sem, y llegaron, ¿verdad? En el nuevo mundo con sus esposas, y fueron 8, que es figura de reinicio para un nuevo tiempo. Cuando llegan a esa faceta, andando el tiempo, pasa el tiempo, ¿verdad? También tienen hijos, también aumenta la prole en el nuevo mundo, y ocurre un evento donde de alguna manera Cam participa en ver la desnudez de su padre. Ahí hay dos teorías. Número uno, o Noé fue violado en una borrachera, que es un comentario, ¿verdad?, extra bíblico, que pudiese expresarse en ese contexto, pero también la Biblia dice que vio la desnudez de su padre, y la Biblia en Levítico, cuando nos habla acerca de ver la desnudez del padre, quiere decir que un hijo se acostó con la mamá, con la esposa del papá, gustó incesto. Entonces ahí se ve la desnudez del padre, y lo curioso de esto es que cuando le cuentan a Noé lo que ocurre, entonces dice la escritura que Noé desata una maldición sobre la vida de Canaán. Pero Canaán no era el que había estado en la escritura, dice que vio la desnudez. Entonces, ¿qué nos da a entender entonces la Biblia? Que Canaán, que era el nieto de Noé, o había estado involucrado en la situación, o él había participado en lo que había ocurrido, o de frentón había una sentencia ancestral de las consecuencias que iban a recaer sobre Canaán. Y ahí entregan una palabra y que le dice que Canaán será, hermanos amados, esclavo de sus hermanos. Y curiosamente, todos los descendientes de Canaán, hermanos amados, eran los gergeseos, eran los eteos, eran los heveos, eran los jebuseos, eran todos los que habitaban en la región de Canaán, eran descendientes de Cam por la línea de Canaán. Entonces ahí nosotros miramos claramente que hay una faceta marcada en esa tierra. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué le digo esto? Hay un tema de inmoralidad que estaba marcado ancestralmente, fuertemente ahí. Pero la palabra fereceos, que es parte de las 7 naciones que estaban en Canaán y que también tenían que vencer el pueblo de Israel dentro de muchas más, porque tuvieron que vencer, si no me equivoco, 31 reyes que estaban en la tierra a conquistar. Pero los fereceos, la palabra que ocupa de la raíz, viene, hermanos amados, hablándonos de una región abierta, de un campo abierto, de un pueblo sin murallas, de habitantes de aldeas sin muros, abierto y sin murallas, existencia abierta o un ambiente sin protección. Uno de los enemigos en la tierra, hermanos amados, de la promesa, o en la tierra, hermanos amados, de la bendición que Dios tiene para todos nosotros, es el fereceo. El fereceo como aquel que destruye los muros, que te quiere hacer vivir sin límites, con desenfreno, hijos del control, desde el control. Cuando hablamos acerca de los hijos de ira, no estamos hablando solamente de que, ¡ay!, del enojo. Yo le he llamado al hijo de ira el hijo del descontrol, aquel que no tiene dominio propio, hijos del descontrol, hijos que no quieren caminar con límites. Hermanos amados, la libertad tiene límites. El pueblo de Israel cuando llegó, hermano, salió del desierto y vino por el desierto a los pies del monte Horeb. Y cuando Moisés sube en la nube, ¿verdad?, y está recibiendo los mandatos del Señor, le enseña al pueblo que no hay libertad sin ley. De hecho, nosotros podemos vivir libertad por ley. Entonces es muy importante entender también que la libertad no puede traducirse a libertinaje. Dios le había dado los mandatos a su pueblo para que él fuera libre bajo la cobertura de la ley de la libertad, bajo la sombra, hermanos amados, de la guía divina. Pero cuando uno quiere caminar sin ley, entonces quiere caminar sin la palabra. Y eso es anomía, sin ley, torcida, el camino torcido y la iniquidad que va a desatar tantas cosas sobre nuestras generaciones. Representa una especie de espíritu de inmoralidad que está activo, que derriba murallas o fortalezas
hermanos, en la esfera del alma. En la esfera del alma tenemos nosotros que cuidar nuestros sentimientos. Tenemos que cuidar nuestros pensamientos, nuestras voluntades. ¿Por qué le digo que cuidar nuestros sentimientos? Porque a veces, ¿cómo se lo digo para que no suene mal? A veces hay jóvenes o hay señoritas o hay hermanos que han fracasado en el matrimonio y en el tiempo, cuando ya han venido a procesos de restauración, quieren rehacer su vida o quieren volver a comenzar. Pero cuando el alma, la esfera del alma, todavía no está con equilibrio, entonces pueden ceder mucho a las seducciones. Entonces, un alma trastocada, emociones trastocadas, pensamientos trastocados, voluntades trastocadas, le hacen muy vulnerable a cometer errores de carácter sexual. Entonces, de repente vemos mujeres que se meten con otros hombres o hombres que se meten con otras mujeres porque el área del alma está trastocada. La mujer que fue engañada le trastocaron el alma, entonces es más vulnerable para que pueda caer en las manos de otro hombre. Un hombre que le fueron infiel, que le trastocaron el alma, es más que rompió su matrimonio por esta condición, es más vulnerable a poder caer en los brazos de otra mujer. Esta temática es muy importante. Una niña que sufrió una desilusión amorosa, un joven que sufrió una desilusión amorosa, es muy fácil que caiga porque es más vulnerable en caer en las manos de otro hombre o de otra mujer. Entonces, el tema de los límites, hermanos, son importantes, que tienen que ser puestos en base a la palabra. Los sinónimos de inmoralidad son corrupción, son injusticia, son indignidad, son desenfreno, son indecencia, impureza, obscenidad, depravación, lujuria. Y hermanos amados, es mi deber también como pastor poder exhortarte estas verdades. Sería un mal pastor si no te enseñara la palabra. La suma de su palabra es verdad. Y un aspecto de la consagración en la vida de un hombre dedicado, de un hombre santo, de un hombre apartado para Dios, es cuidar la faceta de pureza sexual en su vida. Tal cual como el dedicado José resistió la seducción, tú tienes que pedirle a Dios que te ayude, que te dé la fuerza. Enfrenta al pueblo que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Enfrenta aquellas cosas que tienen que enfrentar y ruega la ayuda del Dios Todopoderoso para que Él te dé valentía y puedas salir adelante con la ayuda del Señor, como dice su palabra. Porque tenemos tales promesas, dice 2 Corintios 7, verso 1, porque tenemos tales promesas, entonces limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la consagración, perfeccionando la dedicación, perfeccionando la pureza, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El deber de todo cristiano inteligente es limpiarse. La Biblia dice que el que esté limpio, límpiese más. El deber de todo cristiano es descontaminar su alma de maldiciones y maldiciones ancestrales. Si usted tiene antecedentes de abuelos, de bisabuelos, de padres que corrompieron sus caminos, sus jornadas, usted con esa información espiritual, con esa información ancestral, levantarse con la ayuda del Señor y decirle: Señor, ayúdame a descontaminar mi alma de toda maldición ancestral que me puede llevar a errar el camino y a arruinar la vida de mi familia, de mi hogar, de mi matrimonio, o a arruinar la vida de mis hijos, o a arruinar la vida de mis futuros hijos. Romper es el deber de todo cristiano, romper toda posible atadura en nuestra vida y rogar al Señor que nos dé esa capacidad de poder levantarnos con la ayuda del Dios Todopoderoso para poder, hermanos amados, vencer toda área de seducción que se pueda levantar en nuestra jornada y en nuestro camino. Es tan importante entonces valorar esta enseñanza y poder rogar al Señor y decir: Dios mío, ayúdame a poder enfrentar la tentación. Dios mío, ayúdame a poder enfrentar la tentación. No se haga el valiente. La Biblia, cuando habla: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, no está hablando de temas sexuales.
Está hablando de otra faceta de ataques, porque cuando habla de temas sexuales, la Biblia dice, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para vosotros, que os apartéis de fornicación. Cuando habla de temas sexuales, Hebreos 13 nos dice, honroso entre vosotros sea el matrimonio y el lecho sin mancilla. Entonces, hermanos amados, ahí nos está hablando de que debemos cuidar la honra de la pureza sexual en nuestro vínculo matrimonial. Cuando habla de aspectos sexuales, dice, huid de la fornicación. No le dice resista, huya, huya. La Biblia dice que el hombre que teme al Señor, hermanos amados, se apartará del mal. La Biblia dice que el hombre simple es aquel que cede en las garras, hermanos amados, de las redes, de aquellas seducciones de las tinieblas, en el caso de Proverbios, de una mujer, hermanos amados, que pervierte o aparte un varón, pero yo le aplico esa verdad, esa regla, tanto al hombre como a la mujer. Porque, hermanos amados, los dos corren peligro, no el hombre solamente, la mujer también. Hay mujeres que tienen batallas muy fuertes con la inmoralidad, batallas muy fuertes con los pensamientos, batallas muy fuertes con sus pasiones sexuales, con lo que les genera placer. Hay muchas mujeres que no sienten placer con su marido, no sienten placer, hermanos, con su esposo. Entonces, en su mente tienen imaginaciones, ¿verdad?, de otra índole para poder llegar a facetas de placer. Eso también es pecado, eso también es inmoralidad. Y por eso que, hermano, en el matrimonio es muy importante poder ir a la oración y poder pedirle al Señor, Señor, ayúdame, la esposa, Señor, ayúdame a sentirme atraída por mi marido, ayúdame a sentir deseo por mi marido, ayúdame a amarlo, a sentirme atraído por él. Yo lo amo, pero quiero sentirme atraída por este hombre. Y también el hombre, orar, Señor, te pido que me ayudes a amar a mi esposa. Si la amo, Señor, ayúdame a sentirme también deseada por ella, a desearla también, a sentir el deseo, la atracción de estar con mi compañera. Oración matrimonial. Oración, hermanos amados, del joven. Señor, guárdame de la mujer extraña. No codicie yo su hermosura en mi corazón. No, ella no me prenda con sus ojos. Una oración que yo aprendí a los 16 años, 17 años. La aprendí en una enseñanza que entregaban en la iglesia. Y yo dije, Señor, esa oración la haré mía. Y jovencito le decía al Señor, Señor, guarda mi corazón, guarda mi corazón. No codice yo la hermosura de mi corazón de ninguna mujer, ni ninguna mujer me prenda con sus ojos. Señor, ayúdame a guardarme de esto. Y Dios me guardó mi juventud. La oración de la señorita también, no codice la hermosura en su corazón. ¿Por qué? Porque cuando hay también espíritu de seducción, la belleza es un ente de manipulación. Hermanos amados, jovencitos que están escuchando esta palabra, en el mundo espiritual, cuando hay el anhelo de sentirse amado o amada, las tinieblas lo perciben por causa de los trastoques que están en el alma o de las cosas que se han vivido. Entonces aparecen espíritus de manipulación a través de la hermosura. ¿Qué pasa con la mujer linda que manipula con su belleza? Entonces no se decide, pero tiene retenido a un hombre, tiene retenido a otro, tiene retenido a otro, porque manipula con la belleza. Entonces eso no lo puede hacer una señorita en la iglesia. No puede sentirse, es que no me decido por él, es que no me decido por él, es que no. Y seduce con su belleza a través de la manipulación a un joven, a otro joven, a otro joven. Igual el jovencito, que es buen mozo, entonces empieza con su belleza a manipular. Entonces se hace el chistoso con una niñita, se hace el cariñoso con otra señorita, a otra señorita también le escribe, a otra señorita también le dice que se ve linda, le tira piropo y que anda linda hoy día y todo eso. ¿Qué es eso? ¿Son conductas de cristiano? ¿Son conductas de un jovencito que teme a Dios? No, no. Todas las obras de un hombre que teme a Dios, un hombre tiene que hacerse bajo la luz, bajo la observación. Hermanos amados, ocultar los errores no los borra, solamente retrasa su descubrimiento. Entonces hay cosas que tienes que tú hacer en la luz y rogarle al Señor que te ayude. Las iniquidades son cosas torcidas, no regularizadas en la vida de un hombre y de una mujer. Las desviaciones ancestrales también. Entonces, si estás haciendo las cosas mal, entonces, si en este tiempo donde los indicadores, no lo digo yo, lo dicen los que saben, los indicadores dicen que en este tiempo ha aumentado la violencia, los indicadores dicen que en este tiempo ha aumentado la depresión, los indicadores dicen que en este tiempo ha aumentado la adicción, y los indicadores dicen que en este tiempo ha aumentado el consumo de pornografía. Entonces nosotros tenemos que poner atención y decir, si eso le está ocurriendo al mundo en los parámetros que están midiendo, entonces como hijos del Señor, con mayor razón debemos de rogar al Señor en nuestra oración, en nuestra súplica, en nuestro ruego, decirle al Señor, Señor, ayúdanos.
Señor, ayúdame a poder tener control, ayúdame a tener dominio propio, ayúdame a no ser como una ciudad que tiene sus muros caídos. Señor, ayúdame a no ser un terreno abierto, un campo abierto que se salta los límites, que rompe las barandas, que la resistencia ha cedido. ¿Cómo cede la resistencia cuando empiezas a permitir cosas que no tienes que permitir? Permite un poquitito, permite otro poquitito y vas a darte cuenta en algún momento que no tienes protección, que no tienes anticuerpos, que no tienes defensa ante el ataque y vas a caer muy fácilmente en la tentación. Dios no tienta a nadie. Y cuando alguien es tentado es cuando de su propia concupiscencia se ha traído y seducido. Y para poder enfrentarte, hermanos amados, a ese nivel de tentación, a ese nivel, hermanos amados, de ruina, a ese nivel de corrupción, necesitas necesariamente la guía, la ayuda poderosísima del Espíritu Santo. Sin la ayuda del Espíritu Santo es muy difícil. Sin oración es muy difícil. Sin una palabra que esté viva en tu corazón es muy difícil. Es muy fácil caer en la tentación y en la seducción. Es muy fácil caer en aquellas facetas de ruina. Como te digo, como te lo vuelvo a decir, han caído hombres, han caído mujeres, han caído reyes, han caído apóstoles, han caído ministros extraordinarios, mujeres extraordinarias, han arruinado familias, iglesias, han destruido empresas, negocios, trabajos, han caído en la ruina por no tener control sobre la carne. Entonces, ¿qué es lo que buscan las tinieblas? Arruinarte, y cuando cumplan su cometido te van a dejar. Bendito sea el Señor, porque José es el dedicado que nos muestra que aquel que se levanta con la ayuda del Señor sí puede ceder a la tentación. Bienaventurado será el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya pasado el fuego de prueba, recibirá la recompensa que le dará el Señor, su Dios, juez justo. ¿Por qué? Porque pasó el viento de prueba. La Biblia dice que no somos tentados con ninguna tentación que no sea humana, y que juntamente con la tentación Dios también nos muestra la salida. Cada vez que tú estés tentado, cada vez que tú también estés seducido, recuerda que tienes un Dios amoroso que te mostrará la salida, pero para reconocer la salida tendrás que aprender a oír la voz del Espíritu Santo. Para reconocer la salida tendrás que ser sensible a la voz del Espíritu Santo y decir, esta es mi salida, esta es mi puerta de escape ante esta situación. Y cuando salga, no vuelvas atrás, no seas como la esposa de Lot que vuelva atrás. Mire, ella salió de Sodoma, pero Sodoma no salió nunca de su corazón. De las hijas de Lot, ellas salieron de Sodoma, pero Sodoma no salió de su corazón. Recuerde las cosas ancestrales de David. David es un rey conforme al corazón de Dios, pero tuvo un montón de batallas de índole sexual. Él tenía problemas sexuales, tuvo muchas mujeres, muchas concubinas, Salomón igual, pero cuando David dice, en pecado fui concebido, en iniquidad fui gestado, lo que está hablando de sus temas, en la línea genealógica de David estaba una prostituta, Rahab, la ramera, estaba en la línea genealógica de David, y había él sido concebido en un acto de inmoralidad, en una relación prohibida, y David lo tenía claro y lo había reconocido. Por eso también que Isaí, hermano, lo tenía ahí relegado, porque biológicamente Isaí tampoco era su padre biológico, él lo consideraba como su papá, pero había venido por otra fuente. Entonces, muy importante entender el reconocimiento. Entonces, cuando David ora, le dice, Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque mi pecado siempre está delante de mí. He pecado contra ti, oh Señor, he pecado contra ti. Límpiame y purifícame con hisopo, dame un corazón puro, un espíritu recto delante de mí. Dame un corazón nuevo y un espíritu recto delante de mí. Entonces, nuestra oración en Dios sea esa. Roguémoslas al Señor que las facetas del dedicado José, que enfrentó la seducción y Dios le dio victoria, hermanos amados, sea fuerte. Escúcheme bien, en el momento que él enfrentó esta seducción, él fue metido en un proceso difícil. Lo culparon injustamente, lo metieron a la cárcel. Le acusaron, dañaron su testimonio, entre comillas. Sin embargo, Dios estaba observando. Y cuando alguien retiene su integridad, retiene su posición, retiene su dominio propio, y Dios le da la fuerza para vencer eso, escúcheme bien, siempre aquel que esté en la palabra, Dios le va a respaldar, Dios le va a ayudar, Dios no lo va a dejar, Dios le dará victoria. Así que no cedas a la tentación, hermano.
por más atraído que estés hacia el adulterio. Recuerda que el que cometa adulterio menosprecia su alma, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Entonces el Señor te va a perdonar, tú te vas a perdonar, pero eso va a marcar tu camino siempre, nunca vas a olvidarte de ese evento. Entonces evita eso. Hermano joven, hermana señorita, no incursiones en áreas que puedan profanar tu alma, tu espíritu, que te van a dañar. Los temas de la masturbación no se terminan con el matrimonio, te van a acompañar toda la vida. Te van a acompañar toda tu vida. Señorita, te van a acompañar toda tu vida. Hermano, porque la mente no la puedes controlar. Y si no tienes la ayuda del Espíritu Santo, difícilmente vas a poder controlar esos aspectos. Hermana amada, batalla, da fuerza. No dejes que tu mente divague con pensamientos inapropiados. No cedas a la seducción por la vulnerabilidad. Habla con tu marido si te sientes abandonada, si te sientes rechazada, si te sientes postergada, si no te sientes deseada, si no sientes que tu marido te demuestra apego hacia ti como esposa, como compañera. Háblale y dile, me siento así, me siento de esta manera, necesito tu atención, necesito tu afecto, tus caricias, necesito sentirme amada y deseada por ti. Y háblalo. Y si necesitas guía, orientación matrimonial, escríbenos y ahí trabajamos, pero que Dios dé fortaleza en esos aspectos. ¿Para qué? Para que de alguna manera el matrimonio florezca, para que de alguna manera el matrimonio dé fruto y se renueve y se levante. Pastor, sabe que ya todo está arruinado en mi casa, sabe que estas cosas ya están mal, una, otra. Mire, la Biblia dice en el libro de Job que aunque del árbol se corte y su tronco quede en tierra, al percibir el agua reverdecerá, como árbol nuevo se levantará y dará brotes y dará fruto. Siempre en Dios tenemos nuevos comienzos y estamos entrando al 8º mes, al mes de los nuevos comienzos. Así que te comparto esta palabra. Sé que es una palabra un poquitito dura, fuerte, pero necesaria. Yo te dije el miércoles pasado, la palabra puede ser dura, pero necesaria. Si la palabra nos confronta, entonces a buena hora, mientras nos acerquemos más al Señor, Dios va a ir ayudando más nuestros corazones para acercarnos a Él. Padre, oramos en esta noche en dirección de esta palabra, suplicando tu guía, tu ayuda, suplicando tu direccionamiento, Señor, esperando, Señor, en ti que tú vengas sellando esta palabra en nuestros corazones. Tanto la necesitamos. Ayúdanos, Señor, a enfrentar, Señor, aspectos de tentación, de seducción, rechazar los caminos de la inmoralidad y esforzarnos, Señor. El pueblo que te conoce se esforzará y actuará. Es el tiempo de esforzarnos y de actuar para poder mejorar nuestros caminos, Señor. Si hemos errado, perdónanos. Si hemos fallado, levántanos, Señor, y danos la oportunidad de volver a comenzar para hacer las cosas bien. Que venga esa provisión de paz, de perdón sobre la vida de tu pueblo, sobre la vida de tus hijos, sobre cada uno que pueda estar batallando o que haya fallado, o que haya cometido errores, Señor, los jóvenes, las señoritas, los niños, los adolescentes, los matrimonios. Señor, todos nosotros necesitamos tu ayuda para poder vencer aspectos en nuestra vida que necesitan ser mejorados. En el nombre de Jesús oramos por esta palabra. Amén y amén.